Nunca terminamos el podcast. Conversaciones para crecer, sanar y vivir. Este es un espacio para hacer una pausa, respirar y mirarnos con honestidad. Aquí no venimos a tener todas las respuestas, sino a hacernos mejores preguntas. A reconocer nuestras heridas, nuestros aprendizajes, nuestras contradicciones y también nuestra esperanza. Crecer no es llegar a una meta, sanar no es borrar el pasado. Vivir no es solo sobrevivir. Todo es un proceso y todo está en movimiento. Porque nunca terminamos de conocernos, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de reconstruirnos. Este espacio es para ti, para tu historia y para tu camino. Nunca terminamos el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en el tercer episodio de Nunca terminamos el podcast. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos nuestra primera invitada. ¿Y qué invitada? Qué invitada. Hoy estamos con Cinia. Quisiéramos que tú nos cuentes un poco más sobre ti y sobre lo que haces. Ay, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí, de verdad se los agradezco mucho, y por la paciencia que han tenido conmigo, porque no se daba y no se daba y no se daba y hasta ahora se está dando. Entonces, pues yo soy Cinia Urquidi. ¿De qué quieren que les hable? ¿De quién soy yo exactamente o qué he hecho? Sí, ¿quién eres Estudié- primero? Que conozcan la persona y luego después. Yo soy Cinia mexicana, gracias a Dios. Nací en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya tengo más de 30 años viviendo aquí en Estados Unidos. Y aquí se me dio la oportunidad de estudiar. En realidad no estudié mucho en México. Y aquí estudié aquí en este centro estudié la licenciatura en Ciencias Religiosas. Luego me fui más por la tanatología y ahorita estoy más por la logoterapia. Pero en realidad lo que empezó todo esto fueron las pérdidas gestacionales. Fue lo que más lo que me llevó a moverme más a estudiar fue estudiar pérdidas gestacionales. Y dije, ay, sí, por aquí es el camino. Como que por ahí lo descubrí. Para quienes nos escuchan y de pronto no están tan cercanos al tema, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué es la tanatología? La tanatología habla más sobre las pérdidas, lo que vamos perdiendo. Siempre estamos perdiendo en la vida, pero más lo que yo veo más así en sesiones con mujeres que atendemos, sí vemos más la pérdida de un ser querido, la muerte, ¿no? Más que nada. Y lo segundo que más veo en tanatología es la pérdida de un bebé en el vientre, ya sea espontáneo o inducido. Esa es la tanatología, pues las pérdidas que vamos teniendo. Entonces, pues siempre estamos perdiendo día a día, incluso así pérdidas ambiguas, ¿no? La vista, la edad, el tiempo se nos va, esas tipo de pérdidas. Sí he visto, pero no son tan comunes como la muerte. Justo en el último capítulo del podcast hablamos sobre esas cosas que quisiéramos que sucedieran, pero a veces no pasan, ¿no? Como el pasado que no pasó y a veces como hay que hacerle duelo a toda la historia que yo creé, a los sueños que imaginé con un ser. Por ejemplo, en este caso tú estás hablando de las pérdidas gestacionales y creo que muchas veces algo de ese duelo no implica solamente el duelo sobre el que iba a ser tu bebito o el que fue o es tu bebé, sino también sobre todo un futuro que planeaste frente a lo que iba a ser esa maternidad, esa paternidad, cómo se aborda. No, pues es que es una pérdida, no se ve tanto en la sociedad porque es un duelo muy callado, por lo mismo, porque es como muy vergonzoso, ¿sabes? O sea, la mujer siente, no sirvo para esto, o yo mi cuerpo no respondió para esto, es mi culpa, hay mucha culpa, entonces no se habla es un duelo muy en silencio. Y entonces eso es lo que más agobia a la mujer, que no lo puede hablar con las personas, muchas veces ni siquiera con el esposo, Sí, exacto. ¿no? O sea, por, por ejemplo, a mí me pasó una pérdida, ¿no? Entonces, cuando la viví, yo no hablaba con mi esposo porque decía, pues él la vivió junto conmigo, ¿para qué le voy a decir? O sea, ¿qué le voy a contar? Pero cuando hablé con él y que le dije yo cómo me estaba sintiendo, o sea, wow, o sea, fue mi sanación más grande. Y cuando él habló conmigo de cómo él estaba viviendo, ahí fue donde él dijo, wow, o sea, es que aunque vivimos la misma cosa, al mismo tiempo, en la misma situación, yo lo vivía de una manera y él de otra. Yo estaba sintiendo una cosa, él estaba sintiendo otra. El proceso de sanación fue de una manera de él precisamente y otra muy particular mía. O sea, pero
La cosa aquí, la clave fue poder hablarlo con el más cercano. Ya con el más lejano, pues sí le das explicaciones, sí te complace, porque pues no. Algo que yo descubrí que me ayudó mucho, que se lo voy a recomendar a todo el mundo, porque como es un duelo muy difícil de hablar, vergonzoso incluso, y solitario, entonces cuando la gente llega y te pregunta, a mí me enseñó una maestra, la manita salvadora, y es, ¿no? O sea, poner como un alto Un límite. hacia Hasta aquí. sí, decir: "¿Sabes qué? Ahorita no, ahorita no, porque no es el momento", ¿sabes? Entonces ya la gente como que dice: "Oye, es cierto, estoy siendo como inoportuna, ¿no? O inoportuno". Y eso es lo que a mí me ayudó en realidad, como saber poner la mano y decir o incluso a veces ni tenía que decir nada nomás, y ya la gente decía: "No, está bien". Porque sí, no está bien que te pregunten por cosas tan Íntimas, profundas, de vulnerables. verdad, todo eso junto, y estás en una cena, ¿no? Y, ay, ya la cena se volvió el lugar donde voy a llorar. Sí. Cuando en realidad no quieres hacer eso, lo que quieres es como disfrutar de la cena. Ya, pues, otro momento hablamos donde en un lugar adecuado, con el tiempo adecuado incluso. Y eso fue lo que me ayudó mucho a hablarlo con mi esposo y poner la mano, ¿no? Para marcar un límite que ahorita no es el momento. Entonces sí, en tanatología sí se ve mucho la pérdida de la muerte, pero también se ve mucho la esperanza de que a pesar de esto tan fuerte que me está pasando, puedo salir adelante. O sea, eso es lo que se quiere llegar en la tanatología, vivir un duelo adecuado para poder sanarlo, porque de verdad hay duelos que dicen: "El tiempo lo cura todo". No es cierto, el tiempo lo empeora. Oh, sí, puedes llegar a los 50 años, pero llegas bien herida, ¿sabes? Ya, y te lo pudiste haber evitado si lo hubieras, eh, pues, no sé, tomado de otra manera, acoger tu duelo de otra manera, vivir tu duelo, y no. Creo que, tú has dicho algo que me parece muy valioso, porque, pues, acompañando a algunas parejas, ¿no? Una de las partes que a mí me gusta indagar precisamente es si ha habido pérdidas gestacionales, porque luego son temas que generan como cierta herida, pero que, como bien dices, no se hablan. Y el vocalizarlo, ¿no? Y a veces como que pensamos: "Ya no quiero hablar de este tema porque ya no quiero llorar". Duele. Y a veces lo que necesitas es sacarlo, ¿no? Y obviamente en un espacio en el que te escucha, ¿no? En el que sea realmente una escucha activa y me permitas, ¿no? Desahogarme y me acompañes en esta situación. Entonces, qué valioso porque tú haces esto, ¿no? O sea, tú a partir de una experiencia también has aprendido y has compartido esas experiencias personales con otras personas que también hemos vivido, pues, pérdidas similares. De hecho, eso fue lo que a mí me motivó a estudiar, a ayudar, porque bueno, ya había acabado la carrera, ya, y luego, ¿qué sigue? O sea, acabé la carrera y me pasé 2 años que dije: "No quiero estudiar nada más, no, yo ya no", quedé asqueada, la verdad, yo así lo verbalizaba, ¿no? Estoy asqueada, no quiero hacer trabajos, estudiar, no. Y luego, cuando tuve la pérdida, dije: "O sea, no hay ayuda, en realidad no hay, o sea, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy?". Me ayudó mucho un sacerdote que espiritualmente me sacó adelante, pero faltaba algo más, como, ¿dónde pongo esta emoción, estos sentimientos? O sea, ¿qué hago con ellos? Entonces, me apareció la oportunidad, dije: "No, es que yo tengo que hacer algo", porque me di cuenta que son muchísimas las mujeres que pasan por lo mismo, y todo es silencio, todo es callado, todo es muy oculto incluso, ¿no? O que nadie se dé cuenta. Entonces, pues, es un sufrimiento a solas y no, yo digo que no debemos de sufrir a solas. Algo que tú decías que me parece muy valioso y bello es la posibilidad de vivir un duelo acompañado, porque a veces uno siente que los duelos son solo de uno, que uno es el único que pierde cosas o el único que ha perdido algo. Y cuando tú decías como lo hablaba con mi más cercano, que es mi pareja, y pensar en la idea que él también perdió algo, y algo muy importante seguramente, pero a veces cuando estamos como muy ensimismados y sentimos que el duelo es únicamente nuestro, es mucho más difícil porque hay cosas que son más llevaderas, por ejemplo, entre dos. A mí me pasaba, es algo diferente, pero cuando perdí a mi mascota,
que yo sentía mi duelo muy mío, era muy mío y con la única persona con la que yo me sentía cómoda hablando de eso era con mi pareja, porque mi pareja vivió conmigo la sacada del perrito y ahora el perrito ya no está, pero era una rutina que teníamos juntos. Despertarse y el perrito en la cama, pero era algo que habíamos construido juntos. Entonces creo que a veces también la idea de como de permitirse entender que a veces el duelo no es únicamente nuestro, sino que es un duelo que se vive acompañado, nos hace como entrar en otras facetas y comprender cosas del otro, de pronto de la pareja, de la mamá, del amigo, que no estábamos viendo hasta antes de que el duelo llegara a tocar la Qué puerta. bonito. Es que eso es acompañar, o sea, hablar con el otro y decirle cómo te sientes, qué sentiste en este momento, qué sientes en este momento, o sea, hablarlo. Yo digo que en la cara se cura todo. O sea, yo digo, como que estamos tan bien hechos que por aquí y de aquí para abajo es otra cosa y de aquí para arriba es otra, pero de verdad nuestros pensamientos los podemos dirigir, tenemos esa capacidad. Por los ojos podemos llorar eso que nos está pasando, una sanación grandísima viene por los ojos. O sea, por la nariz nos, podemos respirar, nos oxigenamos, nuestros pensamientos son más positivos, llega más sangre a nuestros órganos porque, pues, está oxigenado el cuerpo, o sea, cambia nuestra actitud estando oxigenados. Por la boca, pues, lo podemos verbalizar y podemos decir: "Mira, me está pasando esto", aunque no lo veamos tan importante, o a veces lo vemos demasiado importante, y cuando lo hablamos decimos: "Ay, sí, como que sí estoy exagerando", ¿no? O sea, pero es por la cara donde está la sanación. Yo digo que Dios nos hizo como aquí, en este paquetito. Aquí está para que ustedes se sanen y lo podamos expresar a todos, o sea, sin miedo a decir: "Oye, el que esté pasando por un duelo no te hace menos, no te hace más débil, el que llores no te hace retroceder todavía a lo mismo", ¿no? O sea, qué sanación, todo es sanación. Y por eso sí en pérdida se ve mucho de que los sentimientos son muy porque la mujer está pasando, aparte de la pérdida, está pasando por una etapa de hormonal grandísima, o sea, sí como que te puedes estar carcajeando y de repente quieres llorar, o sea, y la mujer como no sabe qué le está pasando, dice: "Ya me estoy volviendo loca yo", o sea, por eso es bien importante que sepamos lo común que va a pasar dentro del duelo. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de los embarazos, pues la pérdida a lo mejor es inmediata, ¿verdad? Pero la adaptación tanto de la situación como física, ¿no? A nivel hormonal, lleva su tiempo, ¿no? El cuerpo no es como que de la noche a la mañana estaba embarazada y ya no está embarazada, ¿no? Sino Sí. pues hubo un tiempo de preparación, también lleva un tiempo de readaptación, ¿no? Claro, el cuerpo se prepara para ser mamá, el cerebro se modifica, de hecho entiendo según estudios que el cerebro se modifica y creo que una de las cosas difíciles también que vienen con esto es la idea, por ejemplo, de tener que volver al trabajo pronto, ¿no? Entonces, tuviste tu pérdida y tienes que volver al trabajo en una semana y no tienes el tiempo para poder procesar que has perdido algo y si le sumas que tal vez tu casa está llena de objetos que ya a lo mejor hiciste, por ejemplo, un baby shower o algo como esto y tu casa está llena de objetos que no sabes dónde poner, porque yo creo que es el lugar también de ordenar las cosas, porque todo esto que tengo dentro, ¿dónde lo pongo? Porque ya está dentro y no sé para dónde moverlo, pero todo lo que está afuera, Todavía. ¿dónde pongo todas estas Y a veces cosas? esto siempre ¿Cómo lo está ordeno? en tu contra, ¿no? La semana pasada decíamos, por el 14 de febrero, yo decía como cuando yo terminé una relación y que era lo primero que veía, parejas, amor por todas partes, ¿no? Y a veces tú sientes como que todo está en tu contra, ¿no? Y en realidad es que pues está su sensibilidad en ese momento que pues estás obviamente detectando este tipo de situaciones, pero también yo creo que es una invitación para, decía las personas, ¿no? Desde el acompañamiento. Tú tienes que ser un profesional y tienes que a lo mejor estudiar una carrera para poder hacer una escucha activa, ¿no? Para poder ser un soporte para los demás. A mí me gustaría preguntarte como para cualquier mortal, ¿no? Que a lo mejor no, en tu caso tú decidiste como darle un giro y estudiar y prepararte y sigues haciéndolo, porque sé que eres una persona que le gusta estarse preparando. ¿Cuál piensas tú que son como los puntos importantes que desde la escucha, a lo mejor como pareja, como amigo, como madre, como hija, como podemos poner en práctica para, pues, para acompañar a una persona en esos momentos?
Para mí lo más importante es querer hablarlo, porque uno piensa que si no lo habla, solito se va a curar, ¿no? Y bueno, a mi generación así nos educaron, el tiempo lo cura todo así. Yo desde chiquita lo creí, que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo lo guarda muy bien, pero ahí está, ahí está, ahí está. Entonces cualquier cosita llega y lo revive, ¿no? Y nunca pasa en realidad. Pero yo creo que una de las cosas que más deberíamos de querer es decidir hacerlo, querer hacerlo, escoger a alguien, no tiene que ser un profesional. Yo siempre les digo, hazte acompañar por una amiga y habla con esta amiga y dile, mira, estoy pasando por esto, ¿me puedes acompañar? Una vez al mes invítame a caminar, una vez a la semana incluso, invítame a salir, ¿sabes? Porque me va a hacer bien, o sea, lo que sí se puede hacer, invítame a hacer ejercicio si mi cuerpo ya está listo para, ¿no? Porque si el cuerpo no queda, pues no queda como muy óptimo para hacer muchas cosas, pero salir a caminar sí se puede. O sea, son cositas que sí se pueden hacer y sí se puede uno hacer acompañar por alguien. Uno se quiere aislar, uno quiere estar solo, uno quiere que los demás se alejen, incluso sin uno pedirlo, por así decirlo. Y porque te sigues sintiendo mamá. O sea, Ya eres. sí, o sea, eres mamá, pero como dicen, ¿no? Mamá de brazos vacíos, así. Entonces, sí, esa sensación de que me falta algo es muy potente en el cuerpo, tanto así que te hace hasta temblar el cuerpo sin que tú quieras que tiemble, ¿no? Entonces, cuando te haces acompañar ya sea por un profesional o por alguien muy cercano a ti, ya sea tu esposo, tu pareja, ¿no? Una amiga, una hermana, alguien que te acompañe, que esté ahí contigo y que comprenda tu situación, con eso va a ser más que suficiente, te lo aseguro. Pero la cosa es querer hacerlo, no dejarlo como al tiempo. A ver qué dice el tiempo. No, no, no se juega así. Oye, está en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos, como para dejárselo a algo así al azar. No, hay que hacer algo. Y a veces hasta tu relación, ¿no? O sea, muchas veces porque, o sea, volviendo a esta parte del acompañamiento de pareja, a mí me gustaría como si pudiéramos compartir esto con varones también. O sea, tanto dentro de un embarazo como dentro de cualquier soporte, porque a veces los varones no estamos tan acostumbrados a hacer soportes emocionales, ¿no? Como que los hombres te- tendemos, ¿no? Algunas veces a hacer esta parte fuerte, yo voy a hacer la parte fuerte, yo voy a hacer la parte del soporte de la relación, y también soy soporte cuando expreso mis emociones, ¿no? Aunque sean desagradables, ¿no? Ahorita que tú decías esta parte de llorar, reír, ¿no? Yo creo que nosotros hemos coincidido varias veces que llorar es una de las actividades más sanadoras que, que tenemos. Qué rico llorar. Quiero llorar, uf. Sí, sí, libera, o sea, te hace sollozar, agarras y luego agarras aire y ya estás empezando a estar mejor, ¿no? Yo pensaba un poco en esto también, que creo que conecta tu idea con la de Cinia, y es en cómo a veces uno evita los temas como en pro de querer ayudar a la persona, ¿no? Entonces yo he visto esto en situaciones en las que no se nombra. Entonces tienes un duelo y no se nombra a tu bebé, no se nombra a tu mamá, no se nombra al ser que has perdido. Y me parece muy doloroso porque a veces el no nombrar también niega la existencia. Es como, no, fijamos que no se le murió la mamá, yo no puedo fingir que no se murió, porque es algo que vive todos los días conmigo, seguramente días en los que está mucho más doloroso y presente que otros, pero creo que esa idea también como de evitar tocar los temas, em, pues hace que el duelo a veces se sienta mucho más presente. Yo he escuchado mujeres enojadas con la idea de por qué nadie quiere hablar de este ser, si este ser existió en mi vida, si era importante, si también tenemos memorias bonitas y también como que no puedo evitar o borrar a esta persona cuando yo lo que quiero es enaltecer su presencia, su paso por el mundo. eh, y creo que esto viene mucho del miedo como a ser invasivos de pronto con el otro, a tocar una fibra sensible que no sabemos cómo dar el paso y cómo acompañar. Por eso es muy importante ir con un profesional. O sea, Ujú. si no sabes cómo, pues hay muchos cursos de tanatología,
qué se puede decir en una pérdida, qué no se debe decir en una pérdida, porque si la regaño son ventanos. Por favor, instruyen. Algo que no se debe decir en un duelo, y échale ganas. Híjole, lo primero, ¿no? O sea, tú ves a una mamá en un velorio con su hijo ahí adentro de un cajón, la señora saludando a toda la gente, llorando, abrazando a la gente, todo, y luego llega alguien y le dice, échale ganas. Oye, y la señora ya se bañó, ya se cambió, Ya le echó ganas. ya llegó ahí, o sea, es lo más que puede hacer y todavía échale ganas, o sea, no es suficiente. O sea, que esté haciendo todo eso ya es echarle ganas, que esté ahí de pie todavía en el cajón, eso ya es más que suficiente. Entonces, el echarle ganas, no, o el decirle, todo va a pasar, el tiempo todo lo cura, no, o sea, tampoco no es cierto. Esa es una mentira que nos sembraron y ya echó raíz y ya floreció incluso. No es cierto, el tiempo no lo cura todo. El tiempo nos ayuda a alejarnos de la situación y verla desde lejos y verla de otra manera, pero no ha pasado en realidad. Por eso es bien importante sí hacernos acompañar por un profesional. Lo malo de todo esto, bueno, en mi situación, a mis años, porque ustedes son mucho más jovencitos que yo, pero en mi cultura nosotros no nos enseñaron a ir a hablar con alguien, a platicar con alguien, contarle a alguien de mis cosas, o sea, no, a mí no me enseñaron así, yo, de esto de ir a hablar con un psicólogo o algo, no, y créeme que yo nunca lo hice, porque, y me hubiera gustado, sí, oye, me está pasando esto, o estoy sintiendo esto, estoy teniendo estas pérdidas y nadie lo está validando, o sea, me siento sola incluso, ¿no? Entonces sí, como que el ir con un profesional sí ayudaría demasiado. ¿Qué sí decir? ¿O qué sí hacer por alguien que está viviendo una pérdida? Si le dices, por ejemplo, de una amiga que está teniendo una pérdida y si está en un duelo, en el vivo duelo, ¿no? De estar ahí, estar, que necesitas y lo que necesite, poderlo ayudar. No le puedes decir a una persona, aquí estoy, lo que necesites, cuenta conmigo, y luego que necesite algo y no, sabes que no puedo, ¿sabes? O sea, sabes que sí necesito que vayas y recojas a los niños por mí de perdida esta semana, ¿no? Ay, no, sabes que no puedo. Entonces no digas, ¿sabes? Si lo vas a cumplir, sí dilo. Si no puedes, en serio, porque nadie te va a pedir cosas imposibles, ¿sabes? De, oye, sí, préstame $100,000. No. No estamos hablando de eso, sino de estar, ¿sabes? ¿Qué necesitas? Sabes que ahorita, yo sé que ahorita no puedes pagar tus biles porque no estás ni aquí ni allá, o sea, estás a oscuras, como quien dice. Yo te ayudo a pagar tus biles, ¿cómo le haces? A ver, dame las tarjetas, yo lo hago, yo me encargo de esto, de perder por unos necesito. Yo me encargo de lo que sí se puede hacer, vamos, a insistir, salir. Estos actos de servicio, ¿no? A lo mejor. Porque además siento que es un momento en el que la vida se siente muy pesada. Entonces lo que antes parecía un acto simple, como por ejemplo lavar los platos o pagar las cuentas, se termina acumulando de un modo en el que tú no entiendes cómo te sobrepasa tanto que no puedes dar el paso para No, hacer y no vas esas a poder. actividades. Entonces creo que a veces es estar presente también parte de la nobleza de decir, voy a lavar tus platos o voy a cocinar para ti. Tengo una amiga que ella se le murió un cuñado y lo que ella hacía con su hermana, iba y le lavaba las colchas. Y al último terminó siendo tan agradable porque decía ella, es que duermo tan a gusto con colchas limpias, o sea, no nomás era lavarle las colchas, la ayudaba a dormir, la ayudaba a descansar, o sea, ya no era un duelo desvelada con el que le dolía el cuerpo, la cabeza, ¿sabes? O sea, parece que lavar colchas, ¿en qué puede ayudar? No, hombre, o sea, le ayudó hasta, oye, estar en un lugar limpio, acogedor, así, ¿sabes? O sea, qué bonito para ella. Ella no lo hubiera podido hacer, porque hay muchas cosas que en el duelo no puedes hacer. Otra cosa que no puedes hacer es recomendarle un libro a alguien que está en un duelo. Léete esto. La señora la persona no tiene capacidad de Quiero levantar, apenas quiero abrir bueno, vas a leer un párrafo y dices, ¿qué dijo? ¿Qué decía? No lo entiendo, ¿sabes? Algo tan obvio, tan facilito. No entra, no tienes concentración.
Entonces sí es muy importante hacerte acompañar en un duelo porque a mí me gusta hacerles más bien como decirles exactamente lo que va a pasar, lo que su cuerpo va a experimentar, porque a mí me han llegado personas que ya el duelo ya pasó hace un año y me dijeron: "Me asusté mucho cuando pasó esto". ¿Nos puedes contar un poco Por más de eso? ejemplo, tengo una señora que me dijo: "Perdí la memoria, pero se me fue yo ya no recordaba nada, o sea, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Cuando lo traía hace un minuto en la mano, o sea, ¿dónde lo dejé?". ¿Por qué? Porque se te va, no, la memoria a corto plazo, ¿no? O sea, bien activa. No puedes retener nada, o sea, te dicen una información importante y tú te quedas como, sí es importante, y al ratito ya no te acuerdas, ¿no? Entonces ella decía: "Mm, me está dando Alzheimer, Alzheimer, me está dando porque ya no recuerdo nada, o sea, se me olvidan las cosas". Y ella no sabía que era lo natural que pasa cuando pasas por un duelo tan fuerte como el de ella. Y cuando yo le dije: "Oye, no, o sea, es que eso era lo debido". Entonces dice: "Sí, ya, pero ya por el susto, ya lo pasé". Entonces, por eso a mí me gusta decirles, te va a pasar esto, se te va a caer el pelo incluso, porque muchas mujeres dicen: "Dios mío, o sea, ¿qué me está pasando? Ya me voy a quedar pelona para siempre". No, o sea, vuelve a crecer, no te preocupes. Entonces, son preocupaciones menos que te puedes evitar si vas con alguien que te explique lo que va a pasar en el duelo. Ah, y por otro lado, yo creo también entender que no todos tenemos la sensibilidad para tocar esos temas y también es válido, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero acompañar a Paola, pero no tengo las palabras, no tengo la formación, ¿no? Y puedo estar cerca, no me gusta esta que tú dices, no, ¿qué puedo hacer por ti? Pero también entender que a veces el estar ya es suficiente, ¿no? Y no es necesario eh, agregar o decir palabras, por ejemplo, algo que mi mamá, y creo que ella lo ha sanado y lo ha abordado de manera, el tiempo le ha permitido sanar ciertas cosas, ¿no? Pero cuando falleció su papá, una persona se acercó y sin saber qué decirle, y porque comúnmente pensamos que tenemos que decir algo, ¿verdad? Le dice muchos días de esto. Sí ha pasado. Entonces, de estos, ¿no? Y pues claro que Entre los que no se dice. sí, y es súper delicado, ¿no? Porque imagínate decir eso en ese momento cuando acabas de perder a tu papá y creo que mucho nos ha sucedido, ¿no? Por Qué pena. intentar decir algo porque creemos que es necesario, ¿no? Y a veces también como el hacer presencia, ¿no? Y un abrazo o una sonrisa, como tú dices, ¿no? A veces me acompaña, eh, no sé, llevarme un café, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, Cualquier cosa. pero no es necesario a veces tú no eres el que tienes que hablar, ¿no? En dado caso, quien tendría que hablar, si es necesario, pues, es la persona que está viviendo, ¿no?, la situación. También porque muchas veces viene desde el morbo, como quiero saber qué pasó, quiero saber cómo esa persona murió, quiero saber cómo fue todo tu proceso y en muchas ocasiones como esta curiosidad humana, porque la curiosidad es muy humana, te invita a hacer preguntas que no van al lugar, que no tienen pertinencia, que simplemente no deberías hacer. Y ahí es donde entra la manita salvadora. Es que no, ahorita no, y está mi hijo aquí todavía, ¿no? O sea, o mi esposo está atendido y como para que, o sea, porque sí existe mucho el morbo, de qué pasó, qué sentiste, dónde estabas tú, qué hizo, o sea, todos los detallitos queremos saber. No muchas veces porque no es que nos importe tanto, sino queremos la información, ¿no? Y sí se convierte en morbo. Bien, en tanatología hay mucho morbo de parte de las personas y por eso la manita salvadora es bien importante decir, ¿sabes qué? No, ahorita después, un momento, ¿no? O tal vez Y la gente no se auto. contigo ese tema no lo voy a tocar, porque sé que no te interesa genuinamente. Exacto, sí, y la gente, a mí me ha tocado estar en velorios y la gente pregunta, pues, ¿qué pasó? ¿Qué Pero pasó? sí, no me quiso decir aquella, pero pues tú dime, ¿no? Porque sí es mucha la tentación que se genera, ¿no? Cuando es una pérdida así, pues, de un día para otro, o Ujú. sea, Sí, o un accidente en la calle y todos alrededor mirando ¿Qué y le como que está pasando. qué les parece si, bueno, la plática está muy interesante y creo que hablando un poquito desde la curiosidad, no vamos a decir no el morbo, sino la curiosidad de ese tema tan importante, cerramos este capítulo el día de hoy
y los invitamos para que vean un próximo capítulo. No sé si nos puedes acompañar. Sí, estaría muy bien. Sabes que hay muchas cosas que no se deben de decir y a mí sí me gustaría mucho que hiciéramos un capítulo de lo que no, Canta. Perfecto. porque ya la necesidad. Pues los invitamos para que la próxima semana, todos los sábados a las 10 de la mañana sale nuestro capítulo. Entonces, pues esto continuará y la próxima semana hablamos un poco más de este, pero interesante, porque en este podcast nunca termina. También.